interesa que principalmente entiendan cómo es el abordaje de una artritis, independientemente si es artritis reumatoide o no, la importancia que tiene el factor reumatoide y los anticuerpos antipéptido citrulinado y BCG y PCR como marcadores de inflamación. Vamos a ver también, enfocarnos en el diagnóstico de artritis reumatoide, basándonos un poco en los criterios diagnósticos, que nada más son pues de clasificación meramente, y el tratamiento inicial, que muchas veces pues el médico general pudiera iniciar. Dentro de la agenda vamos a empezar con un caso clínico, vamos a entrar en definición, vamos a ver un poquito ahí de la membrana sinovial, epidemiología, etiología, etapas clínicas, las manifestaciones que van a presentar, el diagnóstico y tratamiento. Este es un caso clínico que me tocó ver, este paciente, ya hace como una semana, y bueno, va un poquito ahí el abordaje. Se trata de un paciente masculino de 30 años de edad. Antecedentes heredofamiliares nada más refiere carga genética para hipertensión. De los no patológicos tenemos tabaquismo negado, ingesta de alcohol, lo refiere que fue hace 2 meses, casi 3. También tatuajes, refiere 9, el último fue hace 2 años. Su ocupación, trabaja en Comisión Federal en Construcción, ahí en Postes. Uso de drogas, también comenta, hace 2 meses, principalmente cocaína y cristal. Se le preguntó intencionadamente si era intravenoso la aplicación, pero comenta que no. De los antecedentes personales patológicos, él se refiere sano totalmente. Los medicamentos que él llegó a utilizar fue antibióticos, no especifican. Se le dejó tratamiento ahí con prednisona 50 cada 24 horas, el tiempo no está muy claro. Naproxeno y ketorolaco como antiinflamatorios. Alergias negadas, cirugía de una colecistectomía hace 10 años, fracturas negadas y otras enfermedades. Se refiere que el 24 de marzo presentó ahí un cuadro de dengue y el resto negado. El motivo de consulta es dolor y debilidad en ambos pies y mano izquierda. Su evolución, él empezó el día 24 de marzo, presenta fiebre y malestar general, por lo que acude con médico particular, el cual comenta el diagnóstico de dengue. No se le realiza ningún estudio complementario como sería la biometría hemática, no le deja ningún tratamiento, bueno, más bien él no lo desconoce y no se tomó ningún estudio. El día 30 de marzo remite el cuadro e inicia él con ingesta de bebidas alcohólicas y refiere el uso de gas. El 1 de abril refiere un dolor en tórax opresivo, sin irradiación, nada más así lo documenta, y el día siguiente presenta dolor y edema iniciando en pie izquierdo. El 4 de abril se agrega a mano izquierda y se acompaña de dolor también en hombro de ese mismo lado. Acude con un médico particular, estos médicos que lo han visto son médicos generales, e indica tratamiento con AINES. Inicia ketorolaco, diclofenaco, paracetamol, sin presentar mejoría. El 17 de abril acude a un hospital privado en Santa Cruz de las Flores, aquí en Jalisco, donde se le comenta una deshidratación y contractura muscular, que se deja hospitalizado el paciente 2 días, se administra un plan de líquidos, se deja naproxeno con metocarbamol y se le inicia ahí la prednisona, 50 miligramos cada 24 horas. Continúa con evolución tórpida. El 30 de abril presenta dolor ya ahora incapacitante en extremidades inferiores, lo que le dificultaba bastante la marcha, con dolor, edema y debilidad el miembro pélvico. Ahora se agrega a derecho, por lo que acude con el médico privado, se realizan estudios de lo relevante, un ácido úrico en 3, una BCG en 36, está elevada, una PCR en 192, está elevada, y un factor reumatoide negativo. Hasta aquí estos estudios están muy bien para un abordaje de una artropatía. Se le solicita también una antiestreptolicina, se reporta en 400, el corte menor a 200. Pruebas de función hepática y química sanguínea normal. Él tiene 3 VHs, 3 pruebas de función hepática y 3 químicas sanguíneas, y las 3 han salido normales. Esto hago hincapié por el uso de estudios un poco a veces innecesarios que podemos llegar a tener. Se continúa mismo manejo con prednisona, dosis altas, se le inicia ahí un pequeño desescalonamiento y con los antiinflamatorios. El día 30 de mayo no presenta el paciente mejoría
y acude con un médico especialista. Este médico es internista. El internista le solicita unos ANA y unos pruebas de complementos C3, C4, pruebas de función hepática y biometría hemática. Sin ver los estudios, se indica tratamiento con metrotexate, 15 miligramos de oral cada semana, ácido fólico, también semanales, la hidroxicloroquina, tableta de 200, ahorita por lo del COVID, pues no lo encuentra, y cada 24 horas junto con el naproxeno. Y de otras medidas que él estaba tomando, pues hay algo de herbolaria. Ya salieron los resultados, los ANA salen negativos, el complemento está normal. Entonces, este diagnóstico pues queda fuera de lugar, sobre todo la sospecha de lupus. Yo creo que era lo que estaba pensando. Bueno, a mí me toca ya verlo hace una semana. Y bueno, no son las radiografías las fotos de él, pero en extremidades inferiores más o menos se veía, como se ve en la imagen de la izquierda, en el pie bastante edema, eritema, mucho dolor a la palpación superficial, igual en la otra pierna izquierda, y en mano característicamente tenía esto como dactilitis, debilidad en mano izquierda, afectación principal de la segunda. Entonces el abordaje, le hago de líquido articular y afortunadamente se consigue como un cc, nada más nos da para 1 gramo y para un cultivo. No se pudieron mandar cristales y no se pudo mandar el citoquímico y citológico, que ahorita lo vamos a comentar. Aquí también hago paréntesis, dentro de la exploración física, como vimos en el caso clínico, se le solicitó una antiestreptolicina. Sí está indicado cuando el paciente tuvo un cuadro de infección de garganta. Por ejemplo, si el paciente hubiera referido a eso, el estudio está justificado. También en abordaje, obviamente, de una artropatía. Si el paciente hubiera referido molestias gastrointestinales como diarrea, más la artropatía, como él lo presentó, también está justificado solicitarle cultivo y parasitoscópico de heces. Si refiere, por ejemplo, también datos de infección urinaria, pues está justificado el ego y el urocultivo, tratando de identificar una causa de la artritis. Y bueno, se deja con un diagnóstico de lo que vendría siendo una artritis reactiva, se le infiltra metilprednisolona intraarticular y bueno, va con mejoría. Estamos en espera de lo que vendría siendo el resultado de los cultivos y el GRAM. Entonces aquí estas son las radiografías que se toman. Vemos como en la tercera falange hay unas clasificaciones de Steinbrock y de Sharp. Eso después ustedes lo pueden revisar con más calma, pero vemos como en la tercera falange, a ver si se puede ver el puntero. En la tercera falange ya empezamos a ver datos de anquilosis. Cuando hay esa unión entre hueso con hueso de más del 100% se le llama anquilosis, así como la otra falange, es el segundo falange, también se ve disminución del espacio interarticular, más del 50%. Entonces sería un grado 4 y un grado 3 de Sharp. A nivel de muñeca, por ejemplo, vemos pues que hay fisuras en lo que vendría siendo en la cabeza del cúbito y vemos cómo se pierde toda la estructura de la articulación de la muñeca. O sea, no se alcanzan a distinguir los huesos, lo que habla ya de un daño probablemente crónico, pero pues intencionadamente se preguntó si había tenido fracturas y bueno, él las negó. Entonces eso sí hace mucho ruido en el diagnóstico también. En la radiografía AP de tobillo es una proyección para tobillo, no para pie, por eso puede ver ahí raro los ortejos, pero también vemos sobre todo en la radiografía de la derecha, o sea que sería el pie izquierdo del paciente, vemos como también ya hay disminución del espacio interarticular, ahí en lo que vendría siendo la tibia, cómo se ve esa disminución en comparación con la del tobillo derecho. Muy bien, paréntesis también para ver el abordaje de una patología articular y ahorita entraremos en detalle de la artritis reumatoide, porque esto me interesa que quede claro. Bueno, las artritis la podemos a clasificar en monoarticular, es una sola articulación, siempre se tiene que funcionar y generalmente en el 90% de los casos va a ser infeccioso. Sigue oligoarticular, que es una afección de 2, 3 y 4 articulaciones. Y poliarticular, que son más de 4 articulaciones, 5 o 6. Entonces, el abordaje de una oligoarticular también es en función al tiempo.
Menor a 6 semanas es algo agudo y más de 6 semanas es algo crónico. Entonces tenemos que ver el número de articulaciones, el tiempo. El otro parámetro que valoramos es si es simétrica o asimétrica. Y bueno, las oligoarticulares pueden empezar con 2 articulaciones afectadas y irse agregando y luego evolucionar a una poliarticular. En cuanto a la exploración física, siempre revisar de arriba hacia abajo, pues datos de infección al sistema nervioso central, datos de meningitis, algo que nos hable de una infección y que se esté manifestando como una oligoartritis. A nivel de ocular, pues uveitis anterior, posterior, escleritis, también nos puede llamar la atención como parte de una artritis reactiva. A nivel de garganta, nariz, infección, úlceras, por estreptococo piógenes, en este caso, ¿verdad? Pensar en una fiebre reumática, cumple criterio mayor la poliartritis. Sin embargo, pues no tiene fiebre y hay otras cuestiones que no pudiera encajar, pero lo tenemos que tener presente. Y siguiendo de arriba hacia abajo, pues campos pulmonares, que no haya neumonía o alguna infección, el corazón, que no haya algún soplo, pensando en endocarditis, gastrointestinal, diarreas, para empezar también la reactiva, urinario, que no tenga esos síntomas urinarios para también descartar una artritis reactiva que entraría en el grupo de espondiloartropatías. Y pues las articulaciones y pues piel y tegumentos, que no haya una infección como tal, y también recordar todas las infecciones virales. Entonces, el siguiente estudio, el primer estudio que se hace cuando abordamos esto es líquido sinovial. Mandamos gran cultivo para ver una artritis infecciosa, 25% va a estar el cultivo para gonococo, y bueno, tenemos que hacer los cultivos. También clamidia es otro patógeno muy importante en lo que vendría siendo artritis infecciosa, y el más importante es Staphylococcus aureus, el más prevalente, hasta el 60%. Tenemos que descartar artropatía por cristales. Y bueno, también tenemos esta clasificación de líquido sinovial que se clasifica en 4 grupos. Grupo 1 es normal, grupo 2 va a ser inflamatorio, y grupo 3 es séptico, y clase 4 es hemorrágico. Esto es más de pues hematólogos por la cuestión de las hemofilas en el grupo 4. La clase 3, vemos cómo hay un recuento de células blancas arriba de 100,000, algunas literaturas a partir de 50,000 lo consideran positivo si tiene más del 95% de polimorfos nucleares, y el cultivo estaría positivo. Si en el 95% vemos un monomorfo, tenemos que sospechar en tuberculosis o algo viral o alguna micobacteria o algún hongo. Acá en el grupo 2, vemos que puede ser los leucos entre 2,000 a 100,000, pero los polimorfos nucleares generalmente van a estar entre 50, 40%, 60%, y los cultivos salen negativos. Si todo esto no nos lo justifica y no podemos llegar al diagnóstico, el siguiente paso es enfocarnos en las espondiloartropatías, que son 4, y bueno, ya recientemente un 5º grupo, que es la espondilitis anquilosante, la psoriasis, artritis reactiva, las asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal, y las no clasificables o indiferenciadas. Entonces tenemos que pedir el HLA buscando HLA-B27. Las serologías para pensar en artritis reactiva ocupamos la sospecha diagnóstica y un factor reumatoide y unos ANAS negativos, como en el caso del paciente. La radiografía de las articulaciones afectadas. Si cumple los criterios para espondiloartropatía, bueno, ahí lo dejamos. Si no, pues tenemos que considerar otras enfermedades articulares y ver si clasifica para una artritis reumatoide, lupus, alguna vasculitis, ahí con el ejemplo de Behçet. Y bueno, vemos en el cuadro arriba amarillo espondilitis, artritis psoriásica, síndrome de Reiter, que es esta de reactiva, asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal, y estas espondiloartropatías indiferenciadas. Ahorita, poco a poco, cada vez estamos usando más este término de indiferenciada. Por ejemplo, artritis indiferenciada, sospechando en una artritis reumatoide temprana o de inicio temprano.
enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, son pacientes que tienen artritis, tienen estigmas de lupus, pero no los logramos encajonar en algún grupo y se le tiene que dar seguimiento para ver a qué enfermedad autoinmune evoluciona. Si no podemos encajarlas en alguna de estas enfermedades, pues tenemos que completar los estudios y ya pedimos ANCA, locenas, que los vamos a mencionar más adelante, crioglobulinas, serologías, y así estudios ya de imagen, gamografía, resonancia magnética, incluso biopsia, ecocardiograma. Si llegamos al diagnóstico, bueno, lo dejamos dependiendo de lo que haya salido positivo, y si no, podemos iniciar un tratamiento cirúrgico. Entonces, se fijan cómo es el abordaje de una artropatía, porque pudiéramos pensar que pues, la artritis reumatoide realmente se diagnostica fácil, pero bueno, hay que identificar cuál no es el comportamiento habitual de la artritis reumatoide y ver cómo lo vamos a abordar y cuáles son los estudios que tenemos que hacer para que no retrasemos el diagnóstico hasta 3 meses e iniciar el tratamiento más adecuado. En cuanto a la definición, bueno, vemos que es una enfermedad meramente crónica, inflamatoria, predominio de afección a nivel articular, pues va a ir contra la membrana sinovial meramente, se caracteriza por anticuerpos anti-IgG, que vendría siendo el factor reumatoide, puede predecir IgG, IgM o IgA. Los 3 anticuerpos, el que medimos es IgG, que será el factor reumatoide, y los antipéptidos citrulinados. Más adelante hablaremos de eso. En cuanto a la membrana sinovial, pues vemos que es una estructura que va a generar un soporte a la articulación por una cápsula, va a también mantener la estructura del cartílago y va a estar compuesto por una sinovia. Esta sinovia va a tener sinoviocitos, 2 células principalmente, A y B. La A son macrófagos, los B van a generar factores fibroblastos, factores de crecimiento, factores endoteliales. Y esta capa de la sinovia va a estar dividida en una íntima y en una subíntima. La íntima va a estar en contacto articulación con articulación y la subíntima articulación o el tejido sinovial con el hueso, y vamos a tener ahí pues vasos sanguíneos, tejido linfático, entre otras cosas. El grosor aproximado es de 0.5 a 5 milímetros y esto va a evitar que haya un daño entre hueso con hueso o una destrucción. Esto en características normales. ¿Qué pasa en artritis reumatoide? Como vemos en la imagen, ahí comentan pues una mutación epigenética o cualquier factor desencadenante va a generar inflamación en la articulación, va a generar autoanticuerpos que van a generar esta inflamación por medio de ciclooxigenasas. Posteriormente se van a agregar estos factores de crecimiento endoteliales y esta inflamación va a generar una erosión, se van a mantener unidos por este rank y el macrófago va a empezar a liberar estas metaloproteinasas y va a generar la destrucción del cartílago articular, que es la característica de la artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria crónica erosiva, simétrica de la articulación sinovial. Ocupamos que haya sinovia. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que la prevalencia a nivel mundial es del 1%, la relación es mujeres 3:1 y el riesgo se va a ver incrementado con la edad. Este estudio del COPCOR es un estudio que se hizo en 5 regiones aquí en México, en Ciudad de México, Nuevo León, Yucatán, Sinaloa, Chihuahua. Se analizaron 19,000 individuos, 68% eran mujeres y tenían una edad media de 42 años. Se encontró la prevalencia de artritis reumatoide en 1.6%, o sea, mayor a lo que es la población mundial. Todos iban por algún dolor articular generalmente, y bueno, estos son los diagnósticos que se encontraron: osteoartritis, que es la más frecuente de todas las patologías, artritis reumatoide, este síndrome de dolor regional, RRPS, realmente son pacientes que tuvieron alguna cirugía y hay dolor. Esta fibromialgia, gota, espondilitis anquilosante, artritis inflamatoria, que sí lo dejaron, y lupus sistémico. Dentro de la etiopatogenia, la etiología, tenemos que entender los factores desencadenantes. Los más importantes, o el más importante, va a ser por mucho el tabaquismo, porque interfiere en lo que vendría siendo la citrulinación aumenta este fenómeno de citrulinación que vamos a comentar más adelante, el humo del tabaco.
También tenemos algunas infecciones periodentales, generalmente van a ser causados por feromonas gingivalis y también alteración en la microbiota del intestino. Esto va a generar una modificación epigenética, ya sea aumentando la acetilación o la metilación, y va a generar una susceptibilidad genética que van a generar autoanticuerpos. Estos van a ser presentados a través de las células dendríticas, a las células B y a las células T, y bueno, nos van a dar las manifestaciones articulares o extraarticulares. Dentro de la fisiopatología, bueno, tenemos esta célula presentadora de antígenos que le va a presentar, que se va a unir por medio del receptor de células T virgen, por medio del receptor, este receptor a las células T virgen, y va a generar una respuesta inflamatoria, principalmente interleucina 12, interleucina 6 e interleucina 23. Recordar ahorita que la interleucina 6 es el que se ve afectado o exacerbado ya en una fase tardía del SARS-CoV-2 y es la diana de tratamiento del tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal que inhibe esta célula. Esta célula virgen, por medio de estas interleucinas, va a madurar y va a ser una célula T activada o activadora, que va a activar a las células B. Las células B van a evolucionar o se van a diferenciar más bien a unas células plasmáticas y van a empezar a generar anticuerpos, ya sea IgG, aquí vemos este pentámero que son las IgM, y van a generar o van a activar la vía del complemento. También esta misma célula T activadora va a secretar interferón, interleucina 17 para activar los macrófagos. También si recordamos en SARS-CoV-2, ahorita lo menciono pues porque es un tema de moda, va a generar este síndrome de activación macrofágica. Entonces esta respuesta en SARS-CoV-2 se ve aumentada y es lo que genera este síndrome de activación macrofágica, y pues es una enfermedad inflamatoria sistémica muy severa que afecta a todos los órganos, corazón, pulmón, riñón, hígado, y pues finalmente lleva a una falla de órgano y bueno, finalmente la muerte si no se tiene un tratamiento muy enérgico. Y bueno, este macrófago se va a ir, se va a disponer en lo que vendrá siendo en el cartílago hialino, y va a generar la inflamación y destrucción. Dentro de las etapas clínicas son 4. Vemos al individuo cuando tiene una susceptibilidad genética. Esto quiere decir un paciente que fuma, por ejemplo, o que tiene obesidad, son los factores más importantes para presentar esta susceptibilidad, y va a ir evolucionando a una fase preclínica, que puede ser esta fase preclínica asintomática o sintomática, quiere decir que empieza a generarse ciertos anticuerpos. Aquí vemos una célula en la articulación, para llegar a una fase temprana, no característica de una AR, pero la llamamos o la empezamos a llamar una fase de artritis indiferenciada, lo que comentamos estos nuevos términos. Cuando no podemos encajonar a la enfermedad, lo llamaremos indiferenciada. Aquí ya pueden aparecer anticuerpos, antipéptidos y prolinados. Estos pueden aparecer hasta 5 años de presentar la enfermedad. Incluso el factor reumatoide también ya pudiera estar presente. Entonces, pudiéramos decir que en esta fase preclínica, pudiéramos decir que el dolor articular lo llamaremos como unas artralgias sospechosas antes de una artritis meramente clínica, como es la que conocemos. Y aquí es donde se vuelve realmente importante pues, el uso del ultrasonido. Entonces, estas artralgias sospechosas con un factor reumatoide positivo o negativo, con un anti-CCP positivo, pues nosotros pudiéramos tomar o realizar un ultrasonido en el consultorio y ver, por ejemplo, esta imagen es modalidad Doppler color de la articulación metacarpofalángica. Lo más blanquito es el hueso, y donde se ven estos puntos rojos y azules, pues es el efecto Doppler color, y lo más negro o hipocoico es el edema de la articulación. Esto antes de que el paciente tenga como tal ya inflamación o deformidad, presente las artralgias, la rigidez matutina. Y de la imagen del lado derecho, aquí mismo se le aplica un efecto pulsado del mismo Doppler, y también vemos cómo hay aumento de inflamación en esa articulación junto con el edema, y esto nos hace sospechar antes de que tenga una clínica característica. Esto es para iniciar un tratamiento temprano. Entonces, si ya tenemos la sospecha,
nosotros podemos iniciar un tratamiento temprano desde una fase preclínica con los estudios positivos, que tengamos anti-CCP positivo y tengamos un ultrasonido compatible con cambios o una resonancia magnética que veremos más adelante, ya pudiéramos iniciar el tratamiento. Las manifestaciones clínicas, los principales síntomas van a ser pues dolor, rigidez matutina, más de 30 minutos, inflamación y limitación funcional. ¿Por qué la rigidez matutina? Esto es porque, como vimos en la membrana sinovial, es una difusión simple, lo que va a producir entre la subíntima junto con el espacio interarticular para generar la sinovia. Esto quiere decir que ocupamos movimiento para que la articulación mueva el líquido sinovial y pues obviamente junto con ellas las células inflamatorias, macrófagos, interleucinas, demás, se puedan pasar a lo que vendría siendo a la circulación. Y la limitación funcional y característicamente conforme vaya moviéndose el paciente, pues va a ir mejorando este dolor. Inicialmente va a ser predominante en articulaciones pequeñas periféricas y posteriormente va a afectar a las articulaciones ya más grandes o de mediano tamaño. Esto es como vimos en las imágenes previas de la fisiopatología, vemos que se forman inmunoglobulinas IgG y IgM. Entonces estas van a ir se generan en vasos o en órganos de tejido linfoide por las células plasmáticas y van a ir al torrente sanguíneo y van de mayor a menor, como ya sabemos la circulación. Entonces, por este fenómeno ahí vamos a ir viendo de rodamiento, etcétera. Y estas inmunoglobulinas, cuando se depositan, pues van a ser en los capilares o en las vénulas o en las arteriolas más pequeñas, que van a llegar pues a las articulaciones pequeñas de forma simétrica, y de ahí va a ser de distal a proximal. Entonces, el comportamiento habitual es articulaciones pequeñas, simétricas, que afectan muñecas, luego codos y luego hombros. De lo que más afecta, bueno, en esta imagen, todas las articulaciones que pueden afectar y que tenemos que revisar en la exploración física. De las articulaciones, lo más afectado pues son las manos y son lo que más pronto va a ir a la cronicidad. Incluso ser deformantes, como vemos aquí esta desviación cubital, ya vemos atrofia de los músculos interóseos y también como hay una cuadratura de la muñeca. Esto ya es deformidad, difícilmente responden a tratamiento, es lo que se quiere evitar. También tenemos aquí el dedo en botonier, y tenemos el dedo acá también en ojal, deformidad en cuello de cisne, pulgar en Z. Ya en formas más crónicas podemos ver los nódulos reumatoideos, que también pueden aparecer en hígado, pulmón o en otros órganos. Retina también, por ejemplo, que nos habla de una enfermedad muy descontrolada, muy crónica. Dedo en martillo, como les comento, el objetivo de iniciar un tratamiento temprano es evitar estas deformidades, porque generalmente no van a modificarse con el tratamiento y si fueran limitantes, pues el tratamiento tendría que ser quirúrgico para corregir la deformidad. Dentro de los laboratorios tenemos de lo más importante, pues es lo más básico siempre es la biometría hemática, que en el 25% van a presentar una anemia normo-normo. Esto es característico de las enfermedades crónicas. Vamos a ver que hay un aumento en la síntesis de hepcidina. Esto quiere decir que limita la salida del hierro a través de la transferrina. Hay una disminución en la síntesis de eritropoyetina y vamos a encontrar un aumento de fagocitosis en las células rojas del vaso. Podemos encontrar leucocitosis, también podemos encontrar leucopenia, podemos encontrar trombocitosis o trombocitopenia. Esto como datos de inflamación crónica. Reactantes de fase aguda, importantísimo siempre pedirlos ante la sospecha de artritis reumatoide porque nos ayudan a ver la respuesta al tratamiento y la actividad de la enfermedad. De la BCG los valores se tienen que ajustar a la edad. Esto es un ejemplo. Tenemos un paciente masculino, se ajusta diferente en hombre y mujer. Un hombre de 80 años, por ejemplo, lo tenemos que dividir entre 2 y nos da 40. Ese sería el valor límite para una persona de 80 años. Si tuviera 60 entre 2, pues hasta 30 de BCG.
a 35 o más, pues sería anormal en ese paciente. En mujeres nada más es lo mismo, entre 2 y se aumenta 10. Entonces 80 entre 2, que son los años, serían 40 más 10, hasta 50 pudiera ser normal en una mujer de 80 años. La PCR, difícilmente una enfermedad de artritis reumatoide como que nosotros vemos, difícilmente van a tener valores arriba de 10. Difícilmente. Si tuviéramos valores ya muy elevados, 50, 100, como en el caso, tenemos que pensar ya en algo más severo, como un lupus, como una vasculitis, de los infecciosos, tuberculosis, pero una tuberculosis diseminada. Algunas neoplasias también pudiéramos pensar cuando tenemos PCRs arriba de 50. Sepsis severas también nos pueden dar esos patrones. Entonces es importante también ver que en artritis reumatoide, típicamente hasta el 25% van a estar normales. ¿Por qué son importantes? Por ejemplo, en síndromes dolorosos como fibromialgia, estos valores deben de estar normales. Y eso es lo que nos diferencia de una fibromialgia a una polimialgia reumática. En la polimialgia reumática sí va a tener estos valores elevados y puede responder, por ejemplo, a esteroides. Y es más o menos como la escalerita, que sería fibromialgia, polimialgia reumática. Si hubiera debilidad, pudiera evolucionar esta polimialgia reumática a una miopatía, incluso una vasculitis. El 50% de las polimialgias reumáticas pueden evolucionar a una vasculitis de células grandes, que sería la arteritis de la temporal, que es en pacientes mayores de 50 años, por ejemplo. Entonces son importantes, sí, para buscar inflamación. Eso nos hablaría de inflamación, pero pues hay que saberlos interpretar y juzgar adecuadamente. De los autoanticuerpos, los más importantes es el factor reumatoide. Ya vimos que es una inmunoglobulina contra la fracción cristalizable de otra inmunoglobulina, que van a generar una tipo de hipersensibilidad tipo 3, estos autoanticuerpos, y autoanticuerpos contra la citrulina, son los más comunes. Estos son los más sensibles y específicos, los anti-CCP. Nos ayudan para clasificación y diagnóstico, y generalmente, como comentamos, pueden preceder a la enfermedad hasta 5 años. Van a predecir mayor mortalidad entre más altos estén los títulos, más severidad van a transmitir. El alelo afectado es el DRB104, y el principal factor de riesgo por este aumento de la citrulinación es el tabaquismo junto con el sobrepeso. Tenemos el factor reumatoide. El método más estandarizado, es el ELISA. Arriba de 45 son positivos, y 3 veces el valor normal ya los pudiéramos considerar como títulos altos. Nos hablan de un cuadro clínico más agresivo, peor pronóstico, mayor riesgo cardiovascular, aumento de la actividad de la enfermedad, menor tasas de remisión, mayor prevalencia de manifestaciones articulares. También, si vemos que van disminuyendo estos títulos, se relacionan pues con la actividad de la enfermedad y pueden ir disminuyendo conforme nosotros vayamos controlando. No porque negativicen quiere decir que el paciente pues está curado o ya no tiene la enfermedad. Ahí pudiera estar, pero en un modo latente. Los títulos altos de IgA, como comentamos, a IgA, IgM, IgG, nos traducen una mala respuesta en los inhibidores de factor de necrosis tumoral. Nosotros medimos IgG. De los anticuerpos citrulinados, tenemos esta citrulinización, que es el paso de una arginina por medio de este péptido desaminasa a una citrulina. Estos péptidos de desaminasa lo que hacen es generar una molécula o un péptido neutro. Quiere decir que la arginina tiene un nitrógeno positivo, se le van a ir agregando oxígenos para generar un péptido neutro y pueda salir de la membrana mitocondrial para ir al ciclo de la urea, y ahí generar amonio, amoníaco, urea, y generalmente productos pues de desecho. Otros antígenos citrulinados que podemos ver este fenómeno que es generar una carga neutra entre los nitrógenos y oxígeno, es el fibrinógeno, fibronectina, la bimentina y la A-enolasa. Vamos a detectar otros anticuerpos como péptidos citrulinados. Esto ya se describieron desde 1980,
Y por ejemplo tenemos los antipéptidos antinucleares y los antiqueratina, son un ejemplo. Otro ejemplo es la bimetina, que está relacionada la citrulinación de la bimetina con el antígeno LA, que es el que nosotros vemos en síndrome de Sjögren. Otros autoanticuerpos que están apenas en estudio, tratando de ser mejores que los citrulinados, pero no se ha demostrado eso, son los antipéptidos carbamilatado, que también viene de este proceso de citrulinación en el ciclo de la urea, amonio y todo esto, y los anticuerpos específicos de cartílago, como el colágeno tipo 2, anticuerpos que se están estudiando, pero todavía no están estandarizados o justificados su solicitud. También tenemos esto con los anticuerpos antinucleares, como comentamos en el caso clínico, en tercera instancia en el abordaje de una oligoartritis o una artritis, se tienen que pedir y los podemos encontrar positivos hasta el 70% de los pacientes. Ojo, no los tenemos que pedir a todos los pacientes porque no está indicado su uso. Si tenemos una artritis que algo no nos cuadra, que empieza con disnea, que empieza con exantema o empieza a presentar datos de falla renal o algo, hay que buscarle una causa y esto nos puede ayudar, ¿sí? O empiecen con datos de síndrome seco, entonces también de ojo seco, o Zika, que es el síndrome de Sjögren, bueno, también está justificado su uso, va muy de la mano con las manifestaciones clínicas, por ejemplo, un síndrome de Felty, que es la esplenomegalia con linfopenia y fiebre. El estudio estandarizado, como siempre, se deben de solicitar en el laboratorio por medio de inmunofluorescencia indirecta. El patrón, hay 28 patrones. El patrón de artritis reumatoide más común es patrón homogéneo moteado y tiene que ser antinuclear porque puede ser citoplasmático. Y va a estar relacionado con enfermedad erosiva grave. Entonces, si pudiéramos ver una enfermedad, una artritis realmente severa, deformante, incapacitante, pudiéramos hacer uso de estos anticuerpos, o como en el caso que teníamos la duda de la enfermedad oligoarticular, porque la pura afectación en los criterios de clasificación de lupus te da 6 puntos. Entonces no suena descabellado que pudiera también ser un lupus. Y bueno, tenemos inducidos por fármacos, los que usamos pues son los anti-TNF, entonces nos pudiera dar lupus-like. Entonces, si empezáramos con estos, si el paciente está con anti-TNF y empieza con datos sistémicos, y bueno, solicitamos los antinucleares, están positivos, y luego pues lo podemos confirmar con los anticuerpos antihistona, que son los que nos hablan del lupus inducido por fármacos. Se quita cambiando de anti-TNF a otra familia de inhibidores de interleucina 6, por ejemplo, células B o células T. Los anticuerpos antígenos nucleares extraíbles del núcleo, esos antígenos extraíbles del núcleo ENAS, que lo había mencionado en diapositivas anteriores, la importancia de estos es que, como vimos acá, que el patrón homogéneo moteado es antinuclear, pero este moteado se asocia a antígenos nucleares, entonces se asocia fuertemente a anti-Ro, anti-La, anti-SM, que es el que nos confirma el diagnóstico de lupus, anti-CSCL70, que nos habla de esclerosis sistémica, por eso comentaba lo de que empezara con manifestaciones de dificultad respiratoria, falla renal, que puede ser una crisis renal esclerodérmica, anti-Jo1, que es el síndrome antisitentasa. Entonces, esos anticuerpos se relacionan con estos anticuerpos extraíbles del núcleo, que también nosotros los tenemos que analizar en caso de que la clínica así lo amerite, ¿verdad? Podemos ver una radiografía de tórax, vemos un patrón intersticial difuso, nos llama la atención que pudiera ser algún síndrome de tasa, por ejemplo. Tenemos que los pacientes lo pueden presentar hasta el 30-60% de los pacientes con AR, se asocia fuertemente a manifestaciones extraarticulares, ejemplo vasculitis, y entonces ahí sí estamos obligados a descartar otras patologías como lupus, enfermedad mixta del tejido conectivo, que ese pues básicamente te lo da los RNP. El aumento anti-Ro, anti-La, porque es la manifestación extraarticular más frecuente del lupus, que es lo del síndrome de ojo seco, hasta el 40%, pero no porque nada más veamos como que, sí, ojo seco y ya tenemos, pero estos anticuerpos están bien asociados con manifestaciones sistémicas, una artritis grave, o sea, no son cosas serias,
cuando están presentes puede haber anemia, puede haber leucopenia, puede haber hipoprolactinemia, o sea, dificultando muchísimo el diagnóstico con un lupus, o puede ser un overlap de las tres cosas: artritis, lupus, síndrome de Sjögren y manifestaciones pulmonares, que esto junto con el corazón es lo que da muchísima mortalidad a estos pacientes. Vemos nada más están presentes en el 22% de los pacientes, y bueno, su asociación con el síndrome de Sjögren, el antila. Este ya casi no se está usando, ya se ha estado viendo que no forma parte o no te traduce en algo más diferente que un antirro, pero bueno, lo seguimos usando. La radiografía, lo que tenemos que buscar son erosiones, lo cual no se vio. No veíamos erosiones en la radiografía del caso clínico, se veía anquilosis nada más, pero bueno, también está reportado que puede haber anquilosis. Aquí vemos las erosiones, un poquito de engrosamiento interarticular y la disminución del mismo espacio articular. Ultrasonido, ya lo comentamos, nos permite visualizar mejor tejidos blandos, nos puede hablar de inflamación, sinovitis, tenosinovitis, bursitis, y nos permite de forma inmediata darnos una idea cuantitativa o cualitativa de la inflamación por la intensidad de la vasculatura que podemos apreciar en medio Doppler. La resonancia magnética, obviamente, pues más caro, muy pocos casos, ¿verdad? Estaría indicada realmente. Ahorita con el ultrasonido esto pues queda ya casi si el paciente lo puede pagar, o tenemos muchísima duda. Y bueno, podemos ver edema óseo, que vendría siendo lo más hipointenso, y pues todo lo inflamatorio es lo más hiperintenso, y lo podemos ver en fases iniciales de una artritis reumatoide. Podemos ver aquí las imágenes hiperintensas en T1 y T2, aquí en el tendón del flexor del cubital. Vemos esta imagen hiperintensa que nos habla, nos traduce inflamación. EULAR tiene sus recomendaciones. Bueno, nos dice cuando tengamos dudas, usar uso de ultrasonido, radiografía, resonancia magnética. Cuando tengamos presencia de inflamación en la resonancia, ultrasonido puede predecir la progresión de una artritis reumatoide clínica, o en caso que tengamos una artritis inflamatoria indiferenciada, que no sepamos bien a qué pudiera evolucionar, esto nos puede orientar. Y la resonancia y el ultrasonido, bueno, son superiores a la exploración física, a la exploración clínica para la detección de inflamación articular, por lo que se deberían de utilizar para una evaluación más precisa en cuestión nada más pues de inflamación, y sobre todo en fases preclínicas, como lo estábamos comentando. Nomás anecdóticamente, los criterios diagnósticos ACR de 1987 ya no se usan. Hay algunos reumatólogos que lo pueden usar y está bien. Es arriba de 4, pero bueno, tenemos los de clasificación ACR EULAR 2010. Estos tenemos como punto principal, ocupamos que haya una afectación articular, o sea, que esté inflamada, y luego que alguno de estos incisos A, B, C, D tenga un score mayor a 6, y bueno, entraría como clasificación. Esto quiere decir que no te dan diagnóstico, pero tienes una alta probabilidad de que sí tenga la enfermedad, entre una sensibilidad y una especificidad arriba del 90%, bastante buena, pero no te ayudan a 100% a llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, en el caso clínico, que tenía afectación de la metacarpofalángica tercera y segunda, y las interfalángicas proximales de la misma mano, y tenía otras articulaciones inflamadas, nos pudiera dar un puntaje de 3 en el inciso A. Las serologías con él salieron negativas, entonces seguimos en 3 puntos. La PCR y la BCG salieron elevadas, entonces daría un punto, serían 4. Y bueno, la duración de los síntomas, más de 6 semanas, como 3 meses, da 5 puntos. Entonces estos 5 puntos, pues sí nos descartan, en este caso es certera la clasificación, y dice que no tiene artritis reumatoide, y sí, el paciente ahorita está en abordaje de una artritis reactiva. Pero sin embargo, sabiendo que el 15% de la población sana pudiera tener un factor reumatoide positivo, y con la edad esto va aumentando, y si fumó, todavía hasta un 30 o un 40% más de tener un factor reumatoide positivo o un anti-CCP, si hubieran salido positivos de 5, el paciente hubiera traducido a 2 puntos más y serían 7. Esto me da por
por mera estadística, y no quiere decir que tenga artritis reumatoide. Entonces, ¿nos ayudan? ¿Sí los debemos de hacer? Sí, pero aunado junto con la clínica y los estudios de imagen que se comentaron, y juzgar muy bien el resultado de estos criterios. Generalmente se usan, su objetivo es para ensayos clínicos. En cuanto al tratamiento, lo no farmacológico, o sea, alimentación dentro de lo que cabe, pues adecuada. Se ha visto que los omega 3 juegan un papel en la inflamación. También podemos hacer uso de vitaminas, sobre todo vitamina D, vitamina E, vitamina C, que son también tienen efecto antiinflamatorio, mejorar los estilos de vida. Podemos hacer uso de terapias físicas, uso de órtesis y en caso de que lo meriten cirugía. El tratamiento farmacológico tiene que ser un diagnóstico temprano para poder iniciar el tratamiento. Tenemos que ir a una remisión clínica, esto lo vamos a ver más adelante con el DAS28. Tenemos el uso de farmes, entonces, como primera instancia, y tenemos que ir un target to trade. Esto quiere decir que tenemos que tener objetivos de PCR, de BCG, del DAS28, escalas de vida como el HAPQ, que te traducen bienestar o que puede realizar sus actividades, y ver la terapia complementaria, todo esto del tratamiento no farmacológico, aunado al tratamiento farmacológico. Empezamos con la elección de tratamientos antiinflamatorios, así hablando aquí un poquito de los AINE, ibuprofeno, ketorolaco. De lo más usado sería el Celecoxib y el naproxeno, excelentes para controlar el dolor. Y bueno, tenemos estas categorías, siempre tenemos que tenerlos presentes. Si tiene bajo riesgo, nosotros podemos usar AINES sin ninguna preocupación. Menor de 65 años, no hay enfermedad cardíaca, no tiene enfermedades crónicas, no usa aspirina, no tiene anticoagulantes, no está con corticosteroides, entonces podemos usar los analgésicos con mayor tranquilidad. Sin embargo, si el paciente tiene mayor de 65 años, tiene una historia de alguna úlcera gastrointestinal, tiene bajo riesgo cardiovascular, está con aspirina como prevención primaria, que esto ya cambió, ya dicen que la aspirina no es prevención primaria. Y bueno, si ocupa otros tratamientos para enfermedades crónicas, nosotros tenemos que usar AINES más inhibidores de bomba de protones. Estos son por tiempos cortos, una semana, mientras el fármaco que vamos a comentar empieza a hacer efecto o cada que haya dolor. Podemos usar Celecoxib, bueno, y aunado con un inhibidor de bomba de protones, tratar de disminuir, si está tomando aspirina, a la dosis más baja, recomiendan 75, y que el paciente no use aspirina hasta 2 horas después, los AINES no los use hasta 2 horas después de haber tomado la aspirina. Ya la aspirina generalmente se indica por la noche, entonces no debería de haber algún problema. Si tuviéramos un riesgo alto, pacientes mayores de 65 años, diabéticos, hipertensos, con enfermedad renal, hepática, historia de sangrados previos, historia también de antecedentes cardiovasculares, que esté tomando aspirina o agregante o doble terapia, falla cardíaca, pues entonces el tratamiento es paracetamol, acetaminofén, menos de 2 gramos al día, y evitar en su mayor posible los usos de AINES. Si los ocupáramos usar, dice una vez al día, Celecoxib, más un inhibidor de bomba de protones, cuando hay mayor riesgo gastrointestinal. Una vez al día nada más, y sería Celecoxib si tuviera riesgo de hemorragia gastrointestinal. Naproxeno, más inhibidor de bomba de protones, una vez al día si tuviera mayor riesgo cardiovascular, porque los COX-2 específicos, como es el Celecoxib, aumentan el riesgo cardiovascular, a diferencia de los no selectivos. Tenemos que evitar el uso de los anticoagulantes plaquetarios, aspirina, clopidogrel, y bueno, un monitoreo de la presión, de datos de sangrado, puede ser la biometría hemática, la creatinina y el electrolitos, estar un poquito más al pendiente con estos pacientes. Tenemos los glucocorticoides, estos sí son medicamentos que pudieran enfermar la progresión de la enfermedad. También disminuyen la progresión radiográfica, siempre una radiografía de control, y luego pues se pudiera tomar una al año o 2 años. Tenemos que vamos a llamar de nosotros dosis baja, moderada, cuando se habla de 10 a 15 miligramos. Podemos usarlo hasta un máximo de 4 a 5 meses como terapia puente, mientras el
hace efecto, así como los AINES los podemos usar como puente, mientras el FARM entre 4 a 5 semanas hace efecto. Por sí solos pueden llegar hasta un 25% de remisión en los primeros 6 meses. Si hubiera una falla en cualquiera, siempre se tienen que volver a, tanto de FARM como glucocorticoides, se puede volver a intentar un nuevo curso corto de corticosteroides. Aquí lo que nosotros usamos, o nosotros llamamos, esto es del Kelly, una dosis baja es menor a 7.5 miligramos de prednisona. Pues nada más tiene un efecto antiinflamatorio, no tanto inmunosupresor. Es una dosis baja, entonces no afectaría tanto al eje ni a las células de defensa. Dosis media alta, ya tenemos una dosis entre 7.5 a 30, que ya hay inmunosupresión, ya hay alteraciones del eje, entonces también por periodos cortos irla disminuyendo lo más pronto posible. Casi nunca dejamos dosis altas, esto ya tal vez que sea un overlap, artritis reumatoide, lupus, artritis reumatoide, vasculitis, pudiéramos iniciar ya dosis altas, que realmente casi nunca lo hacemos. Empezamos de 20 miligramos y de ahí para abajo y responden bastante bien. Dosis muy altas y bueno, dosis de pulso, que eso pues ya es otro tema aparte. Dentro de los fármacos modificadores de la enfermedad los vamos a clasificar en sintéticos y biológicos. De los sintéticos tenemos los convencionales, que es el metotrexate, la hidroxicloroquina y la sulfasalacina. Y esto de pequeñas moléculas, que son los inhibidores de unas proteínas TAC, que son pequeñas moléculas, así lo llamamos, y es el tofacitinib, que inhiben el JAK quinasa, que su segundo mensajero es esta proteína STAT, y bueno, inhibe a nivel del núcleo la síntesis de interleucina 6 o otras interleucinas inflamatorias. Por eso son pequeñas moléculas, porque su target o sitio de acción es intranuclear, a diferencia de los biológicos que actúan en receptores, como los anti-TNF-alfa, que actúan en el receptor, y tenemos estos, el infliximab, entre otros. Los inhibidores de interleucina 6, del que más ahorita se está mencionando, pues es el tocilizumab, específicos de células B, el rituximab, pues usa el receptor anti-CD20, y pues para células T, que es el abatacept. Entonces estos nomás hay un inhibidor de células T, que es el abatacept, y un inhibidor de células B, que es el rituximab. Y bueno, son los medicamentos que tenemos. Las guías, bueno, tenemos las guías EULAR, ACRS, la más nueva es la EULAR, en la que me voy a enfocar, y bueno, tenemos nuestras guías de práctica clínica. La última revisión en cuanto al tratamiento de EULAR fue en el 2019, y bueno, nos comentan 3 fases. Si nosotros ya tenemos el diagnóstico de artritis reumatoide, todos los pacientes no se contraindica el metotrexate, tenemos que empezar con ese. Empezamos con metotrexate, la dosis inicial de 7.5 miligramos semanales, y de ahí vemos si lo tenemos que aumentar o ir disminuyendo. Y podemos usar en combinación con dosis cortas de glucocorticoides. Ya lo mismo, hasta 5 o 6 meses, mencionaba Kelly, pero se ha visto 3 meses, 2 meses. Esto es lo que la clínica del paciente te vaya a mencionar. Si está contraindicado, podemos usar el metotrexate. Si está contraindicado, el uso del metotrexate, usaremos leflunomida o sulfasalacina. Y la valoración es a los 3 meses. A los 3 meses tenemos que ver si hubo una respuesta o no con el DAS28 o con la sintomatología del paciente. Y vemos si podemos llegar a nuestra meta a los 6 meses. Si a los 3 meses no llegamos a un control, tenemos que agregar otro tratamiento y mantenerlo en remisión durante 6 meses para contemplar disminuir la dosis. Si mejoró el paciente, entonces a los 6 meses vamos a iniciar dosis reducción. Muy bien. Y si no, tendremos que agregar, dependiendo, si tenemos factores de mal pronóstico, factor reumatoide alto, anti-CCP altos, la edad, manifestaciones extraarticulares, ya que sea una artritis erosiva, tendremos que agregar un biológico o un inhibidor del JAK. Si no hay factores de mal pronóstico, nosotros podemos agregar un segundo medicamento convencional, como puede ser leflunomida, como puede ser la sulfasalacina, la hidroxicloroquina. Podemos usarlos solos o en el uso con glucocorticoides. Entonces aquí ya dejaríamos 2 medicamentos. Hay un estudio CORA
que menciona uso de los 3 fármacos sintéticos, que por ejemplo pudiéramos usar leflunomida, sulfasalazina, hidroxicloroquina, casi también como un biológico, nada más que lo que se vio es que había una muy buena respuesta, pero había muchos efectos secundarios. También el uso de leflunomida más metrotexate, los dos juntos, también se ha visto buenos resultados. Por ahí tengo un paciente que lo vi por desgarro del supraespinoso, dolor de hombro, y tenía 2 años con metrotexate, leflunomida. Eso sí en control, y ya tenía como un año que no tomaba glucocorticoides, pero no están, lo que voy es que no se siguieron las guías de tengo al paciente en control y en remisión de la enfermedad por 6 meses, intento disminuir la dosis. La leflunomida, la dosis máxima son 20 miligramos, entonces estaba con dosis completa, así como de metrotexate. Entonces son pacientes que nosotros tenemos que ir modificando el tratamiento a los 6 meses, que no se nos olvide. Entonces, si no mejoró a los 3 meses, si mejoró, perdón, a los 3 meses, tenemos que completar la remisión a 6 meses. Y así es, continuamos y vamos disminuyendo la dosis. El problema con los biológicos, pues, es el precio. Si no hubo respuesta, tenemos que cambiar a otro biológico o a un inhibidor del JAK. ¿Cuáles diferencias hay entre un biológico y un JAK? El JAK se ha visto que es mejor en el sentido de que no te genera autoanticuerpos, como lo pudiera ser un anti-TNF. El anti-TNF, al estar en el receptor, podríamos nosotros generar anticuerpos contra el medicamento biológico y pues inactivar el efecto y usar dosis un poquito más altas, que lo que no pasa con el JAK. Entonces los JAK llegaron para quedarse y cada vez están estudiando más, saliendo nuevos medicamentos. Si no mejora en 3 meses, o sea, si estamos con un biológico, lo cambiamos o agregamos el JAK. Si mejora en 3 meses, seguimos igual hasta completar 6 meses y completar la dosis y ir disminuyendo. Si no, nosotros podemos agregar 2 biológicos o ir cambiando de biológicos, un inhibidor de células B, de células T, interleucina 6, o agregar los 2, o un JAK más un anti-TNF, y bueno, empezar a ver qué medicamento le pudiera beneficiar al paciente. Esto lo digo fácil, pero son protocolos que se tienen que hacer: descartar tuberculosis, ver cómo está el hígado, cómo está el panel viral, porque reactivan muchas veces esas infecciones. Y bueno, aquí tenemos el score de actividad, que es el que nosotros vamos a decir, ¿cuándo está controlado? Cuando sea menos de 2.6, por ejemplo. Entonces, nosotros hablamos de remisión de la enfermedad entre 2.6 a 3.2. Pudiéramos decir que hay una actividad baja, de 3.2 a 5, una actividad moderada, y bueno, que el paciente pues no le estamos controlando, es arriba de 5.1. Este es el DAS28, este es de valor aquí con ABCG, pudiéramos usar con la PCR. También hay y tenemos que valorar las articulaciones dolorosas, te permite 28, y también las articulaciones inflamadas. Esta es una forma de que nosotros vayamos monitorizando al paciente. En caso de que no tengamos, no agregue la imagen, pues podemos usar otras escalas como el CDAI, que ese nada más nos valora también articulaciones dolorosas, inflamadas, pero nos menciona cómo tú ves al paciente, y si lo ves muy mal, pues le puedes dar una puntuación de 8, y cómo se siente el paciente. Si el paciente me siento bien, entonces una escala visual objetiva del médico de 5, por un decirlo, y el paciente te dice que se siente de 7, y entonces también puedes calcular, realizar un cálculo, se llama CDAI, y entonces clínica, de la sede de clínica, y entonces también eso te pudiera ayudar en caso de que no tuvieras estos marcadores de inflamación, BCG o PCR, también te pudiera ayudar para monitorizar el control de la enfermedad. El pronóstico, bueno, los principales factores asociados a mortalidad, hombres, masculinos, la edad, también la edad de inicio, y cómo abre, cómo debuta, si son síntomas muy severos, si hay discapacidad inicial, qué tanto responda al tratamiento, los niveles de reactante de fase aguda, así como la presencia de factor reumatoide, anti-CCP, el nivel del DAS28 con el que se inicia el diagnóstico, el número de articulaciones afectadas, si hay nódulos reumatoides, el uso de esteroide. Ahí también nosotros tenemos que ver los nódulos reumatoides. En algún momento todos los pacientes tienen que tener una radiografía de tórax.
el uso de AINES y bueno, las manifestaciones extraarticulares. Bueno, eso es todo. Voy a finalizar. Ahí dejo mis páginas de Facebook, Instagram y YouTube. Bueno, si tienen dudas, pues ahorita ya voy a dejar de compartir para que para que las comenten.